Octubre ya llegó y con él llegaron varias y emocionantes noticias para Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP y el resto de las criptomonedas. Revisemos las 5 más importantes. Noticias positivas, casi todas. Optimismo hay, sí. Recuerda que con este video entras en la rifa de $100 en la criptomoneda Clever. Para participar, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta. El caudal de noticias positivas se liberó cuando empezó octubre, como si la presa que las estaba reteniendo hubiera colapsado justo cuando acabó septiembre. Démosle entonces la bienvenida a October. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Empecemos entonces con las noticias más importantes, hermanas y hermanos. Número 1. Jerome Powell afirma que no tiene intenciones de prohibir al Bitcoin. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, testificó ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso el jueves 30 de septiembre para hablar con congresistas sobre temas económicos en general. Ted Budd, representante de Carolina del Norte, preguntó concretamente a Jerome Powell si estaba dentro de sus intenciones limitar o prohibir el uso de criptomonedas como se había visto en China, a lo que Jerome Powell contestó que no tenía la intención de prohibir a las criptomonedas, pero que veía apropiada la regulación de las stablecoins. ¡Qué alivio! Es muy distinto prohibir y regular. Esta respuesta una sorpresa no es. Si bien no es una sorpresa, también es alentador que una de las personas más influyentes y relevantes del mundo en el plano económico confirme que no está dentro de sus planes limitar ni prohibir a las criptomonedas. Recordemos que fue también Jerome Powell que se refirió al Bitcoin como la versión digital del oro. ¿Qué tan importante es Jerome Powell? Jerome Powell junto con sus colegas deciden la cantidad de dólares que hay en circulación en el mundo. En otras palabras, él y sus colegas deciden cuánto vale el dólar. Ok, sí es alguien importante. Esta confirmación de postura es una manifestación cultural muy interesante de Estados Unidos que contrasta radicalmente con la postura de China. La base cultural y por lo tanto política y económica de Estados Unidos es una de libertad, la tierra de los libres y el hogar de los valientes. A diferencia de China, donde la base cultural, política y económica es una de control, censura y prohibición. ¿Dónde creen que ha florecido, esté floreciendo y seguirá floreciendo la creatividad y el desarrollo tecnológico? ¿Qué pregunta más obvia, joven Padawan? Todo lo que tiene que ver con la Fed y Jerome Powell tiene una importante correlación con el precio del Bitcoin y las altcoins, así como el resto de las noticias que ahora comentaremos. Número 2. Explosión de los exchanges descentralizados por la prohibición de China. Los exchanges centralizados como Huobi, Binance y OKEX, para estar alineados con las políticas de prohibición en China, ya no permiten que usuarios chinos compren y vendan criptomonedas en sus plataformas. Por lo tanto, los DEX o DeFi exchanges, las plataformas descentralizadas para comprar y vender criptomonedas que no acatan las leyes de ningún país, han visto un aumento anormal en su actividad. Por ejemplo, el exchange descentralizado de criptomonedas DYDX tuvo un volumen de operación de compraventa el 27 de septiembre más alto que Coinbase, el exchange más importante de Estados Unidos y el segundo en el mundo. 4.300 millones de dólares en operación de compraventa contra 3.700 de Coinbase ese día. China ha prohibido de alguna u otra manera las criptomonedas 19 veces desde el 2009. Durante los últimos 6 meses, el volumen de operación de compraventa de DYDX ha crecido 19.700% y el valor de su token nativo tuvo un incremento de 100% del 25 de septiembre al 4 de octubre. Entonces, ¿se puede prohibir realmente a Bitcoin o no? No se puede prohibir al Bitcoin y las criptomonedas. China solamente puede hacer más difícil e incómoda la compraventa de cripto dentro de su territorio. Lo único que necesita un chino para comprar Bitcoin es una conexión a internet y alguna herramienta de extensión de red privada para darle vuelta a las prohibiciones, como el VPN que usaba para ver películas que no debería. Podrán controlar lo que decimos, pero no lo que pensamos. Número 3. Análisis técnico. Triángulo descendente gigante de Bitcoin. A partir de los acontecimientos recientes, Bitcoin está formando un patrón de triángulo descendente gigante. En análisis técnico, este patrón es bajista, de tal manera que la resistencia que necesita romper es la de esta línea, el nivel de precio de $50,600 por Bitcoin. ¿Qué pasa si el precio de Bitcoin supera ese nivel? Nada, podemos cerrar la puerta de la cabina y empezar la cuenta regresiva para el despegue allá saben dónde. ¿Y qué hay sobre la dominancia del Bitcoin? La dominancia indica el porcentaje de la capitalización de Bitcoin del total de la capitalización de mercado de todas las criptomonedas. Por ejemplo, el 4 de octubre la capitalización de mercado total de las criptomonedas fue de $2.1 billones y la de Bitcoin de $930,000 millones o el 40%.
43% del total. Ahora bien, es interesante observar todos los eventos relacionados con la dominancia de Bitcoin que coincidieron el 11 de mayo de este año. Número 1. Un nuevo récord de capitalización total para las criptomonedas de 2.5 billones de dólares. Número 2. Un nuevo récord de capitalización de mercado para las criptomonedas excluyendo al Bitcoin de 1.4 billones de dólares. Número 3. 7 días después, Bitcoin llegó a su dominancia más baja de 2021 de 39.22%, 32 puntos porcentuales menos del máximo de dominancia en el año de 71.86%. Número 4. Máximos históricos para Ethereum, Cardano, Binance Coin, Solana y Tailcoin, por nombrar solo algunas. Número 5. Punto más alto en dominancia en 2021 de 22.77% para todas las cripto, excluyendo el top 10, es decir, la capitalización de todas las criptomonedas menos las 10 más capitalizadas. Ok, pero ¿cuál es tu punto? Entender cómo y cuándo se transfiere la dominancia del Bitcoin a las altcoins, cómo le pasa la estafeta de incremento en precios, nos puede servir para ser oportunos en nuestra estrategia de salida. Para ver un video completo sobre cuándo vender Bitcoin en tus altcoins, haz clic en la parte de arriba a la derecha. Noticia número 4. Demos la bienvenida a October. Apenas arrancamos el último día de septiembre del calendario de la cocina cuando Bitcoin ya había saltado de 43.800 a 48.500 y para el 4 de octubre alcanzó $50,000 en varios exchanges. Recordemos que septiembre suele ser un mes muy malo para los mercados financieros convencionales y también para las criptomonedas. La fama de septiembre también resulta en que la gente altere su comportamiento bursátil durante este periodo, sub o conscientemente. ¿Qué nos depara durante este mes de octubre, joven Padawan? La adopción por parte de instituciones, compañías en general o administradoras de fondos se acelerará durante este mes. La postura general por parte de los administradores de fondos ante las criptomonedas ha cambiado mucho recientemente y hoy en día invertir en criptomonedas ya no implica el mismo riesgo profesional que hace 5 años. Además, muchos de los administradores de fondos aceptan personalmente tener un porcentaje de su portafolio en cripto. ¿A qué se deberá ese cambio de postura? 2 razones. Primero, estos administradores de fondos ya están entendiendo la tecnología blockchain y segundo, sus clientes les piden cada vez más la exposición a criptomonedas. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, el banco de inversión más importante del mundo y fuerte crítico de Bitcoin, afirmó en una entrevista que él no invierte ni le interesa el Bitcoin, pero que aún así no dudaría que su precio se multiplicara por 10 en el mediano plazo. Brasil podría darnos una sorpresa en octubre. Según una encuesta de septiembre, el 48% de los brasileños creen que su país debería adoptar al Bitcoin, igual que El Salvador, pero la adopción de Bitcoin en Brasil tendría una magnitud completamente diferente. Brasil, la 9ª economía más grande del mundo es. Con 1.87 billones de dólares de Producto Interno Bruto en términos nominales y la 6ª nación más poblada con 213 millones de habitantes. Por lo pronto, los legisladores brasileños están enfocados en incrementar la penalización para los crímenes relacionados con el lavado de dinero a través de criptomonedas. El diputado federal Aureo Ribeiro afirma que estas regulaciones también protegerán a las víctimas de estafas montadas en esquemas de inversión en criptomonedas. Según Cointelegraph de Brasil, este diputado declaró que una vez que el Bitcoin pase por estas regulaciones necesarias, será aceptado en Brasil como método de pago legal. Sería el tipo de noticia que todos estamos esperando. Sería una noticia muy alcista, al igual que la aprobación de un ETF de Bitcoin por parte de la SEC. Noticia número 5. Exchange Traded Funds, ETF, de Bitcoin para octubre. Esta es la noticia más importante de todas, ¿pero por qué? Te preguntarás. Invertir en ETFs es invertir en una canasta de varias acciones. En lugar de comprar por separado las 500 acciones de las compañías que pertenecen al S&P 500, es posible comprar un ETF que replique a este índice y así lograr la exposición a todas estas compañías. Además de esta diversificación instantánea, los ETFs tienen beneficios fiscales y han sido un motor importante detrás de la democratización de la inversión en renta variable o acciones por sus bajos costos y accesibilidad. Del impacto de un ETF aprobado por la SEC hablemos entonces. Sin embargo, el atributo de los ETFs que más impacto tendría sobre las criptomonedas sería justamente la aprobación por parte de la SEC en sí. Para muchos inversionistas conservadores que por lo pronto no invierten en criptomonedas por miedo o falta de información, la luz verde de la SEC o la Securities and Exchange Commission significaría que, al final, Bitcoin y el resto de las criptomonedas no son tan salvajes o peligrosas como ellos pensaban. El impacto de esta aprobación sería lunar. El anuncio marcaría el inicio de la parábola de fin de ciclo del Bitcoin y el correspondiente
siguiente incremento exponencial de las altcoins en su alt season. ¿Por qué podría pasar en octubre esta aprobación? Por dos razones. Primero, porque el presidente de la SEC, Gary Gensler, entiende a las criptomonedas. Es profesor del MIT y se enfoca en la intersección de la tecnología con las finanzas. Puedes encontrar muchas de sus clases sobre blockchain en YouTube. Al igual que Jerome Powell, Gary Gensler le interesa regular las criptomonedas, pero no prohibirlas. Y segundo, porque el cuarto administrador de fondos más grande del mundo, Fidelity Investments, con 4.2 billones de dólares en activos bajo administración, ha estado cabildeando en reuniones privadas a la SEC para obtener la aprobación de un ETF de Bitcoin. Los argumentos a favor del ETF de Bitcoin citados por Fidelity fueron el incremento internacional en la demanda por criptomonedas, que otros países desarrollados como Canadá, Alemania, Suiza y Suecia ya tienen ETFs de Bitcoin, el aumento en la adopción del Bitcoin a nivel corporativo y gubernamental y la actual capitalización total de criptomonedas que supera 2 billones de dólares. Eric Balchunas, un analista veterano de Bloomberg, le asignó a la aprobación del ETF por parte de la SEC en octubre una probabilidad de 75%. Entonces, la suma de todos estos presentes y futuros eventos políticos, monetarios y económicos son la alineación perfecta de planetas para tener un mes de octubre y último trimestre del año muy bullish para nuestros criptoportafolios de inversión. Bitcoin ya tocó otra vez el nivel de $50,000. Ethereum no está lejos de 3.400 y ha crecido 15% la última semana. XRP, a pesar de no tener un acuerdo legal sobre su demanda, se recuperó 12% para llegar a un precio de $1.05. Binance Coin está en $428, aún por debajo de su ATH, pero creció 25% en 7 días y superó a Cardano como la tercera criptomoneda más capitalizada. En los últimos 7 días, Cardano apenas ha tenido un incremento de 1.8%, lo que nos lleva a la conclusión de que es buen momento de comprarla. Quizás estemos por ver el mejor trimestre en la historia de Bitcoin y las altcoins. Seamos optimistas, pero procuremos también pensar con la cabeza fría. Estemos listos para el despegue hacia la luna. Será toda una odisea. Si quieres conocer las mejores 7 criptomonedas para invertir en octubre, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes padawans, y que la criptofuerza los acompañe.